Hola, pues mi nombre es Camilo Barón y pues les vengo a presentar pues mi línea del tiempo. Yo la hice basándome pues en los cinco males del capítulo 13 del libro de Antonio Caballero, Los jinetes del Apocalipsis, pues representando los cinco males en esta línea del tiempo. Pues primero está la insurgencia, que tuvo lugar entre los años 1970 y 1990. Yo pues la hice representada como ejemplo el grupo guerrillero M-19. Este movimiento pues nació con la idea de luchar contra las injusticias sociales y políticas, pero pues rápidamente se empezó a tornar violento, por ejemplo cuando en 1980 se protagonizó la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. 5 años después, en 1985 realizaron la toma del Palacio de Justicia también en Bogotá, un hecho que terminó pues con la muerte de muchísimas personas, creo que más de 100, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, y pues participaron guerrilleros del grupo M-19, el ejército y pues el Estado. Aunque el M-19 pues firmó la paz en 1990, pues es por decirlo, es un hecho que como consecuencia tuvo que hoy en día existan más guerrillas como las FARC y el ELN, que pues que actualmente siga habiendo violencia por eso. En segundo lugar, pues tengo representado en 1980 el narcotráfico, representado pues por el cartel de Medellín, que fue liderado por Pablo Escobar, un cartel que pues sembró violencia y terror en Colombia con secuestros, asesinatos, magnicidios y atentados. Un caso emblemático puede decirse que fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 en Soacha, así como el atentado pues del avión de Avianca en ese mismo año que dejó 107 muertes. Se puede decir que este grupo sembró terror todo el país, pero pues los más afectados, las ciudades más afectadas fueron Medellín y Bogotá, que pues vivieron olas de carros bombas, eh, violencia y pues por decirlo así mucha infiltraciones en la política, la justicia y la sociedad. Por eso fue que el grupo se tornó tan grave y tuvo una gran influencia y poder en estos años. Debilitó muchas instituciones y dañó profundamente la imagen internacional del país. Después, pues tenemos en la década de los 2000 el clientelismo, que pues yo represento como también lo hace el autor con la parapolítica. Un escándalo pues que estalló en 2006 cuando se descubrió que más de 60 congresistas diferentes regiones habían tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia para asegurar votos y mantenerse en los poderes. Esto en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena y Antioquia. Pues se puede decir que esto fue hecho fue muy grave porque evidenció como la democracia como colombiana había sido infiltrada y pues se necesitaba como por decirlo así de favores o sí, de favores, y que ya no solo la política estaba hecha como para el bien común, además de que pues estaba siendo infiltrada por grupos ilegales y terroristas que estaban al margen de la ley, pues que por decirlo así dificultó aún más la confianza que se tiene en las instituciones y pues haciendo, dando paso aún más a pues, la corrupción que tenemos hoy en día. Pues más adelante, en el 2002, yo tengo el paramilitarismo, que pues yo lo representé con el caso de los 6.402 falsos positivos, que pues se documentaron que entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en distintas regiones del país, como Antioquia, Meta y Norte de Santander, miembros del ejército asesinaron a 6.402 jóvenes inocentes. Pues esto en convenio justamente con los paramilitares en algunas regiones. eh, pues básicamente hacían pasar a jóvenes ofreciéndoles pues trabajos como guerrilleros, pues que lo hacían como para inflar las cifras de la lucha contra la insurgencia. Creo que el autor en el texto hacía como referencia que se hacía como si había hecho alusión como lo que era el Cone of Body de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que pues básicamente lo que hacían era inflar las cifras para que la prensa estadounidense creyera que pues iban ganando, pues al final pues estaban perdiendo los estadounidenses. Y pues esto fue muy grave pues porque evidenció el hecho de que fue una violación gigante a los derechos humanos en nuestra historia reciente del país. Y pues es algo que no debería pasar en pleno siglo XXI, que pues se violen los derechos de esta forma. Además de que tuvo participación de grandes agentes estatales
y dejó una gran huella en la desconfianza que tenemos hoy en las fuerzas militares y el Estado. Y pues finalmente yo tengo la corrupción, que la representé con el caso de Hidroituango, que fue pues básicamente un megaproyecto hidroeléctrico en el departamento de Antioquia que inició en 2010, concebido como el proyecto energético pues más grande del país, hecho a las orillas del río Cauca. Pues terminó envuelto en malos manejos, sobrecostos y fallas en la planeación. Pues básicamente empresas constructoras y contratistas fueron señaladas por irregularidades. En 2018 sucedió un colapso parcial de una de las obras, creo que en una de las turbinas, que obligó a evacuar a miles de personas y puso en riesgo la vida de comunidades enteras del Bajo Cauca. Además fue muy grave porque además de esto no solo afectó primero pues a lo que es la corrupción económicamente, sino que pues también básicamente se perdió una gran oportunidad a nivel de, digamos, de producción eléctrica, porque pues iba a ser uno de los proyectos más grandes. Pero yo creo que pues para mí lo que fue lo más grave fue la pérdida ambiental, porque pues básicamente las orillas de esta obra se secaron, las orillas del río Cauca se secaron, que pues se convirtió ahora en un bosque seco, y pues esto ya tiene que ver más con el manejo que se le dio y pues posiblemente muchas de la fauna de esta corriente hídrica murió por esto. Y pues con lo último yo quiero terminar con la reflexión. Y pues la verdad, como joven colombiano, pues estos males no son hechos del pasado, sino realidades que todavía afectan la vida y pues las aspiraciones que yo tengo para ella. La corrupción, por ejemplo, limita oportunidades, desvía recursos y genera desconfianza hacia quienes nos gobiernan. El narcotráfico pues sigue dejando una huella de violencia e inseguridad que la verdad pues nos hace preocupar como ciudadanos y me hace pensar pues en lo difícil que puede llegar a ser un verdadero cambio y en lo peligroso que puede ser tener ideas distintas. La insurgencia del paramilitarismo pues son recordadas porque pues posiblemente el M-19 nació como una idea de denunciar una injusticia, pero pues para nadie es un secreto que hoy en día las guerrillas dejaron de ser grupos que buscan un movimiento de cambio para convertirse en grupos terroristas al margen de la ley. Y pues por su parte el clientelismo afecta directamente a mi ejercicio como ciudadano, porque como lo había dicho antes, hizo que la política se reduzca solo como favores y a lo que nosotros llamamos rosca, en lugar de pues tener un beneficio y un bienestar común. Al final todo esto pues impacta las aspiraciones que tengo, pues la verdad sueño con un país donde el esfuerzo y la formación realmente tengan valor, donde haya una meritocracia, donde pues podamos ejercer con hechos y con mis derechos con libertad, donde yo pueda pensar lo que quiera y expresar mis ideas, donde podamos participar en política sin miedo ni desconfianza. Y pues esto como sujeto político es una realidad que me invita a no ser indiferente, a informarme y pues yo creo que actuar desde pequeños detalles puede hacer que en el futuro las cosas pueden ser más grandes y pues poner el granito de arena, votar con conciencia, trabajar por un futuro donde de la violencia y corrupción no definan nuestras vidas. Muchas gracias.